Gracias. Bueno, pues presentamos esta proposición de ley del taxi en Aragón porque es una demanda que la iniciativa parte del propio sector del taxi. Ha sido el sector del taxi el que lo ha venido reclamando por activa y por pasiva a este Gobierno y el que ha venido incluso a comparecer a estas Cortes para informarle a todos los grupos parlamentarios de la necesidad de regular a través de una ley este sector. Hemos visto cómo el consejero de Vertebración del Territorio ha desoído constantemente al sector del taxi, diciendo que para él no era una prioridad y que entendía que había mucho trabajo en su departamento y que tenía otra serie de prioridades por las que no pasaba la regulación de una ley específica del taxi en Aragón. Para nosotros sí el sector del taxi es una prioridad, para nosotros sí es urgente el que se regule esta actividad y, por lo tanto, creemos que el sector del taxi ha sido uno quizás de los sectores más castigados por la crisis económica, un sector que además ha visto la intromisión de nuevos agentes situados en la legalidad dentro del sector del taxi, que creemos que se debe regular para cortarlo de manera drástica y, por lo tanto, creemos que es necesaria y urgente esta regulación. Es una regulación que, por otra parte, otras comunidades autónomas ya lo han hecho. Galicia, el País Vasco, Cataluña, la Comunidad Autónoma Valenciana tienen una regulación propia y específica del sector del taxi en sus autonomías y, por lo tanto, nosotros también creemos que Aragón necesita y requiere de una regulación específica en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues porque creemos que el sector del taxi necesita una normativa que supere y que se adapte a la realidad cambiante de este sector, ya que el reglamento, como decía Arturo Aliaga, se remonta a 1979 y que este nuevo marco normativo les permita su ejercicio en condiciones de seguridad, en condiciones de modernidad y de calidad del servicio. Por lo tanto, en definitiva, con esta presentación de esta proposición de ley del sector del taxi en Aragón, lo que queremos es que haya un sector del taxi más profesionalizado. El proyecto de ley contiene 36 artículos, 2 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria. Regula el transporte público, tanto urbano como interurbano, de viajeros que realizan sus viajes en vehículos de turismo que transcurren en la comunidad autónoma de Aragón. Nosotros creemos, el Grupo Parlamentario Aragonés cree que con esta proposición de ley del taxi, con este nuevo marco normativo, se va a mejorar la seguridad y la modernidad de los taxis porque introducimos dentro de esta proposición de ley medidas como la implantación de innovaciones tecnológicas para mejorar las condiciones de la prestación y de la seguridad del servicio y de las personas conductoras y de los usuarios. Se introduce el pago por tarjeta y facturación del servicio. Se introducen también sistemas novedosos de navegación, la potenciación de vehículos de baja contaminación o, por ejemplo, la identificación de placas con foto del titular de la licencia y con el horario en el que puede prestar el servicio para que el usuario que está dentro del taxi sepa si está fuera de su horario o si está cumpliendo la normativa laboral. Otra de las novedades que se introducen en esta normativa es la delimitación de las zonas urbanas y periurbanas, pero, sobre todo, la novedad está en la implantación de áreas de prestación conjunta. Se crean unas zonas de influencia recíproca entre municipios en los que existe cierta continuidad geográfica. Un ejemplo sería que un vecino de Cuarte que tiene que ir al hospital clínico para hacerse unas pruebas pueda llamar al taxista que tiene licencia en Cuarte para que le venga a recoger a la ciudad de Zaragoza. Este hecho ahora no se puede producir y con esta nueva normativa sí que se va a poder, gracias a esa introducción, como digo, de las zonas de influencia recíproca entre municipios con continuidad geográfica. Por lo tanto, se establecen también esas áreas conjuntas en las que titulares de la licencia de otro municipio pueden ir a recoger o viceversa, en el caso de que tengan que ser titulares de la licencia de Zaragoza a otros municipios.
Otra de las cuestiones novedosas, ya lo ha dicho y por lo tanto no me voy a detener, es la creación del Consejo Aragonés del Taxi, y una muy importante para nosotros es el establecimiento de las tarifas. Saben ustedes que siempre hay polémica con las subidas de las tarifas de los taxis, y lo que se quiere, lo que el sector quiere es establecer tarifas de manera fija y que se resuelva de una vez por todas las polémicas subidas, introduciendo el mismo factor que se introduce en el transporte público de grandes viajeros. Me refiero a que se establece que las subidas de los taxis se hagan conforme a la subida del IPC del transporte urbano e interurbano nacional, y por lo tanto se haga igual que el transporte de autobuses. Otra de las medidas que se pone nueva también es que se incentiva a los ayuntamientos a la puesta en marcha de taxis adaptados. Saben que hay una normativa europea que precisamente hay que cumplir en este mismo año, en el 2017, en el que se dice que tiene que haber un 5% de la flota de taxis adaptados, y que esta normativa ha de cumplirse antes de finalizar el año 2017. Otra de las cuestiones con las que se quiere acabar con esta nueva normativa es la acumulación de licencias. Y una de las cuestiones más novedosas y que más reclama el sector, precisamente para que haya seguridad jurídica y para que haya una mínima, una mínima calidad del servicio, es que haya un sector más profesionalizado y que redunde, por lo tanto, en la calidad. Y una de las cuestiones que reclama el sector es que haya una licencia, un conductor. No puede haber en manos de una misma persona varias licencias, y, por lo tanto, a partir de la aplicación de esta ley, habrá una licencia por cada conductor. No podrá un conductor tener más de una, y, por lo tanto, esto el sector cree que va a ayudar a profesionalizar, como digo, el servicio, porque no va a poder haber acumulación de licencias. Eso sí, en casos de enfermedad, de excedencia, de jubilación o de cuestiones extremas, sí que se podrá, en el caso de que el titular de la licencia no pueda ejercer su trabajo, sí que se podrá explotar la licencia contratando solo a un asalariado, no a más, solo a un asalariado, no pudiendo cada licencia tener adscrito más que un solo conductor. Pero esto ya digo que en casos extremos en los que haya jubilación, excedencias, enfermedad u otras cuestiones. Y ya para ir finalizando, se crea también un registro de licencias en el que va a figurar la identificación del titular, el vehículo y el conductor asalariado adscrito a esa licencia. Y se va a establecer el número máximo de licencias por municipios en función de los tramos de población. En función de los tramos de población, en poblaciones, en ayuntamientos con una población igual o inferior a 50.000 habitantes, habrá una licencia por cada 2.000 habitantes. En los ayuntamientos con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes habrá una licencia por cada 1.500 habitantes, y, por último, en ayuntamientos con una población superior a los 100.000 habitantes habrá una licencia por cada 600 habitantes. En el proyecto de ley, y ya finalizo, se regula también el régimen de infracciones y sanciones, que pueden ir desde los 90 euros a los 4.000, incluso a la extinción de la licencia y a la inmovilización del vehículo en casos graves como no tener el título habilitante o cometer actos ilícitos. Y también se regulan los derechos de los usuarios y los deberes de los usuarios. El régimen competencial, que ya lo ha nombrado nuestro portavoz, y se regulan otras cuestiones pues más secundarias que también son importantes, pero, como digo, he querido reseñar las más novedosas en función de lo que ahora existe con ese reglamento que se remonta hace ya muchísimos años. Gracias. Yo una pregunta sobre lo que acabas de decir, Elena, que igual me bailan las matemáticas, pero has dicho por encima de 100.000 habitantes, es decir, Zaragoza, una licencia por cada 600 habitantes, salen muchísimas licencias. No, al contrario. Bueno, sabéis que licencias en Aragón hay cerca de 2.000. 1.600.000. Cada 600.
Sí. Pues si hay 600.000, 1.000 licencias. ¿Ahora mismo cuántas hay en Zaragoza? ¿Lo sabéis? Sí, 1.777 licencias. Tiene 1.777 licencias Zaragoza, 57 licencias tiene Huesca, 17 licencias tiene Teruel, 12 licencias tiene Calatayud y una licencia tiene Cuarte. Entonces, precisamente lo que se hace es, una vez que, si se aprueba este proyecto de ley, se tiene que elaborar un reglamento, que constituirse el Consejo Aragonés, y va a ser el Consejo Aragonés, a través también de ese reglamento, el que ponga en marcha las contingencias y en el que se consensúe precisamente el número de contingencias que tiene que haber en todo el territorio aragonés. La proposición de ley luego se resistirá al Cortes, se debatirá, pero entiendo que si se contemplan para Zaragoza 1.000 licencias de taxi en función de la población que tiene. No, son más, ¿eh? Son más, son perdón, más, perdón. sí. Son La ley Se acerca mucho a lo que hay ahora. La ley no